El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Recuerdo una anécdota que compartí también en la misa anterior, de un estudiante, un niño, de esos que nos cuesta trabajo aprender, nos cuesta trabajo a veces. Hay gente que tiene ese don y son buenísimos para la escuela. De hecho, tuvimos aquí un fraile que después se salió, que él no estudiaba. Él solamente con escuchar lo que dijera el maestro era suficiente, o una leída que diera y excelentes calificaciones. Y en cambio, habemos otros, como el fray de aquí atrás y yo, que somos macheteros y macheteros. Yo veo al pobre fray que a veces anda como Apache en guerra y se acuesta a las 2, 3, 4 de la mañana estudiando, y en la mañana está así todo tururú. ¿Por qué? Porque le cuesta. Y pues habemos gente así que nos cuesta estudiar, nos cuesta aprender. Y este niño estaba teniendo problemas con matemáticas, como muchos podemos llegar a tener, ¿no? Las matemáticas, hasta dan miedo las matemáticas. Yo conozco personas que escogieron carreras en función de que no tuvieran matemáticas. Y yo tuve varios compañeros de la carrera de medicina que aquí no vamos a ver matemáticas, pues se fregaron, porque sí se ve matemáticas en medicina. Bueno, el caso es que este muchacho, pues este niño siempre con problemas y problemas para poder entender y resolver. Entonces, al final de año, el maestro le dijo: aquí está un problema de matemáticas. Se lo dio en una hoja, se lo escribió a lápiz, y le dice: si me lo entregas resuelto, pasas el examen. Pues el pobre chamaco estuvo ahí tratando y no le daba, y por fin llegó con el maestro y le entregó la hoja. Y el maestro, pues contento, pero ve la hoja y la hoja estaba borrada, ya no tenía el problema. Y le dice: ¿qué pasó? Dice: pues ya se resolvió el problema, ya lo quité, ya no hay problema. Unos piensan que eso es simpático y hasta da risa, pero eso es lo que hacemos nosotros en nuestras vidas. No reconocemos los problemas. Y eso es una de las situaciones más peligrosas. ¿Por qué? Porque al negarnos de que hay un problema, pues es fácil. No sé si les ha pasado en una relación de amistad, de pareja o familiar, y hay una persona que tiene una situación que no es correcta, y tú le dices algo: no, yo no tengo problemas, yo estoy bien. Yo no sé si se parezcan a ustedes, pero hay gente que no reconoce que se está portando mal,
que no reconoce que tiene un genio de la fregada, que no reconoce que tiene un problema de alcoholismo, de drogadicción. Incluso uno de los pasos que se utiliza en los alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y todos los que son anónimos, el primer paso, ¿cuál es? Reconocer que tengo. No que la vecina, no que mi mamá, no que mi papá, es que yo hice esto porque... No, yo tengo un problema. Y el problema es no reconocer el problema, es negarlo. Puede haber negación por ignorancia. Yo no sé que eso era un problema. Puede haber negación porque no quiero reconocerlo. O puede haber la negación porque cambio el nombre y ya no le digo problema, le digo que esto es normal. O sea, cambio la situación para decir, pues aquí ya no hay un problema. ¿Por qué? Porque lo que antes era malo, pues dicen que ahora es bueno, pues ya no hay problema. Todo está bien. Y esto es lo que está sucediendo hoy en nuestra cultura. Antiguamente se decía, el aborto es un problema. No, es que no es un problema. El problema es el niño. El problema es traer a un niño a sufrir al mundo. El problema es, yo no quiero tener al niño. Entonces hay que solucionar el problema. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Le quitamos al aborto la palabra problema. ¿Y qué le ponemos? Solución. ¿Y dónde está el problema? Que te acostaste, que tuviste relaciones. Muchos feministas y pro aborto argumentan las violaciones. Son casos extraordinarios, sí los hay. Pero aún así, el problema no se soluciona asesinando a una criatura. Pero esa es la situación. Estamos negando los problemas. Estamos reconociendo el mal que estamos haciendo. Antes, la homosexualidad era un problema. Era reconocido como una enfermedad. En la asociación psiquiátrica, no me acuerdo ahorita las abreviaturas de este libro de clasificación de enfermedades psiquiátricas, pues quitaron el problema, presentaron la hoja vacía y dice, ya no está clasificado como problema, al contrario, es algo de derechos, es un derecho que tienen las personas a hacer, sentir y desear lo que quieran. Ya no es un problema, se ha quitado. Y yo pregunto, ¿un problema se soluciona negándolo? No, simplemente nos hacemos tarugos, nos engañamos. Reconocer que hay un problema es el primer paso del crecimiento, de la maduración, de la plenitud del ser humano. Pero como nos cansamos, hay gente que se cansa de confesarse. De verdad se cansan, porque dicen, padres, lo mismo con la misma, o sea, el mismo pecado con la misma situación. ¿De qué sirve estarme confesando? Y terminan relativizando y diciendo, pues esto ya no es pecado. O sea, nos volvemos como ese niño que dice, borro el problema, pero no desaparece porque lo borre. Borro el problema y ya no hay problema. Es importante entender esto porque lo que nos presenta hoy la palabra de Dios va en función de esta condición. En la primera lectura, que está tomada del profeta Jeremías, ¿me prestas la Biblia? Este profeta se ha dedicado a denunciar el problema del pueblo. ¿Cuál es el problema del pueblo? Que se ha alejado de Dios. ¿Cuál es el problema de nuestra cultura? ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? ¿Y cuál es el problema de cada uno de nosotros? Que nos hemos alejado de Dios. No hay otra forma, no hay otra situación. El que se aleja se pierde. El que se aleja termina justificándose, diciendo, es que Dios tiene la culpa, es que la iglesia tiene la culpa, es que mi vecino tiene la culpa. Simplemente, cuando vas manejando, se te cierran y te enojas. ¿De quién es la culpa? Del que se te cerró, ¿sí o no? Y por eso le mientas la madre, y por eso le echas el carro encima. ¿Por qué? Porque el otro tiene la culpa. Yo no tengo la culpa.
Entonces, veamos cómo nos vivimos engañando y culpando a medio mundo de una realidad que yo tengo que enfrentar. El pueblo judío no reconoce que tiene un problema. Y al no reconocer, es lo que hace el profeta Jeremías. El profeta Jeremías cae gordo. Incluso hasta lo echan a un hoyo donde tiran el excremento. Es un pozo. Y él está hasta acá de excremento. ¿Por qué? Porque está denunciando al pueblo el problema que tiene. Se han alejado de Dios. ¿Y qué han hecho? Pues es más fácil callarlo. Lo tiran al pozo, lo humillan, le dicen cállate. Pero el profeta no se calla. Y viene lo que se conoce como la deportación. El pueblo judío pierde. Y esto es algo interesante. Y esto va con los hijos. Que muchas veces los papás, preciosos, monitos, cara de monos, que no quieren reconocer el problema que tienen sus hijos. Y entonces les permiten que sigan haciendo las cosas. O sea, cometen un error. ¿Qué es lo que hacen? La hija, el hijo metió las patas y dejó embarazada o quedó embarazada. Pues hay que abortarlo. O está mal y tiene problemas. No tiene, yo le soluciono. Para eso tiene mamá, para eso tiene papá. No se quita el problema. El problema no está en lo que está haciendo. El problema es por qué lo está haciendo. ¿Entendemos la diferencia? Porque yo estoy solucionando lo que él hizo, pero no estoy solucionando el por qué lo hizo. ¿Qué lo llevó a robar? ¿Qué lo llevó a mentir? ¿Qué lo llevó a reprobar? ¿Qué lo llevó a prostituirse? ¿Qué lo llevó a asesinar? Y muchos papás creen que ayudan a sus hijos solucionándoles los problemas. Y no estás viendo, no estás entendiendo que ahí hay una situación más peligrosa. Entonces, el profeta Jeremías es atacado, es torturado y es humillado. Pero también el profeta Jeremías va a realizar la consolación, o sea, esa confianza de decirle al pueblo, después de que te rompiste la boca, después de que has reconocido que tuviste un problema, ¿cómo reconoció el pueblo judío que tenía un problema? Perdió todo. Perdió a Dios. Perdió la tierra prometida, perdió todo, perdió su libertad. Ya después de haber perdido todo, el pueblo empezó a entender, tengo un problema. Solamente después de romperse el hocico, puede entender que dice, algo hice mal, algo no está bien. Y es cuando después de esto llega el profeta y empieza a consolar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha arrepentido y ha entendido, mi problema es que me aparté de Dios. Mi problema es que confié más en el dinero, que confié más en mí mismo, que hice lo que yo quería. ¿A qué nos lleva esta cultura ahora? La cultura que nos están metiendo, que ni siquiera tiene valores, es como tú te aprecies, como tú te sientes, eso es lo correcto. Salieron en las noticias, una persona en Canadá se siente árbol y se casó con otro árbol y fue legal. Tú dices, no, porque sea legal quiere decir que va a desaparecer el problema, pero eso está pasando, está sucediendo, y es lo que está sucediendo en nuestra cultura, como sucedió en la cultura del pueblo de Israel. Nos hemos apartado del plan de Dios. No lo vamos a reconocer, y ahorita estas generaciones no lo van a reconocer hasta que vean destruida toda la vida. Yo compartí en la semana, no sé si ustedes vieron ese video, de unos niños que salieron en manifestación, en protesta, gritando el derecho al aborto. Niños de 6, 7, 8 años, gritando que se debe dejar que aborten, que los homosexuales, los transexuales tienen derecho. Yo pregunto, ¿estos niños saben lo que están hablando? Pero los están aleccionando, los están de alguna manera informando mal para que ellos crezcan en eso. Va a haber consecuencias de todo esto.
¿Cuáles son? No lo sé. Pero tiene que haber consecuencias para que abramos los ojos, para que nos demos cuenta. Dejemos de ver el problema que tiene el otro o el problema que hace el otro. El primer paso es reconocer mis problemas. ¿Por qué soy tan mula? ¿Por qué grito? ¿Por qué le miento la madre a mi hijo? ¿Por qué ofendo a mi esposo? ¿Por qué maltrato a mi hermano? Tengo un problema. Si no lo reconoces, hasta que no lo pierdas todo, podrás abrir los ojos, que es la consolación que vemos en la primera lectura. Les voy a leer un poquito antes de los textos. El texto que presenta la liturgia es del capítulo 31, versículos 7 y 9. Voy a leer un poquito antes, los primeros 6 versículos, y dice: en aquel tiempo, oráculo de Yahvé, seré el Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo. Así dice Yahvé: halló gracia en el desierto, el pueblo que se libró de la espada. Va a su descanso Israel. En el desierto, que es la carencia, que es la dificultad de tener, hay que perder para descubrir qué hice mal, qué estoy mal. Cuando un matrimonio está mal y hay serios problemas, y uno de ellos no quiere entender, a veces la iglesia nunca está a favor del divorcio, pero la otra persona no entiende. Y a veces lo que yo les digo, claro, se tiene que adecuar a cada matrimonio, a cada relación, pero en algunos casos yo le he dicho: sepárate de tu pareja. Pero padre, no te vas a separar para divorciarte o para andar con otra persona. Te vas a separar para que esa persona caiga en el desierto de perderte a ti y perder a su familia, para que entonces descubra: tengo un problema. Lo hacemos, yo les digo, a esta acción es de diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico porque toma conciencia de que la regó, y tratamiento va a buscar ayuda, va a buscar una solución, va a buscar ayuda con un psicólogo, con un sacerdote, con alguien para ayudarle a recuperar lo que ha perdido. El pueblo judío tuvo que pasar 40 años cautivos en Babilonia para descubrir: hemos pecado y nuestros padres pecaron, nosotros también, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero aquel que reconoce el problema, viene la esperanza del cambio, y es cuando dice: de lejos Yahvé se me apareció, con amor eterno te he amado, por eso te he reservado gracia para ti, volveré a edificarte y serás reedificada, Virgen de Israel. Aún volverás a tener el adorno de tus adufes y saldrás a bailar entre la gente festiva. Aún volverás a plantar viñas en los montes de Samaria. Plantarán los plantadores, disfrutarán. Pues habrá un día en que griten los centinelas en las montañas de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a donde Yahvé, el Dios nuestro. Y luego viene aquí ya la lectura que nos presenta la liturgia. Y dice: esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes. ¿Al grupo de los qué? ¿Quiénes son los sobrevivientes? Es un pequeño grupo que siempre se ha caracterizado en la historia de Israel. El resto fiel. Por decir un número, de 1,000,000, 50,000 permanecieron fieles. Ese resto fiel son los que reconocen, los que se convierten, los que se arrepienten y tratan de mantenerse fieles a Dios. Hoy, en la Iglesia Católica, poca gente se confiesa. ¿Por qué? Porque yo no tengo problemas, yo no tengo pecado. El mayor problema es el pecado, pero la gente no lo reconoce. Yo veo a los hombres, vienen a misa y no se confiesan. A las mujeres vienen y no se confiesan. ¿Por qué? Porque no tienen un problema.
o porque no quieren reconocerlo. Pero hoy en la iglesia corre un gran peligro, porque mucha gente está quitando el sentido de pecado. El problema, ya no existe problema, ya no existe el pecado. Podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque la ley lo permite, lo políticamente correcto. Y esto está sucediendo. Pero para ese resto fiel es lo que viene, para aquel que siempre reconoce, que siempre hay que tener primero humildad y hay que tener constancia para poder enfrentar un problema. Entonces dice, he aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos viene el ciego, el cojo, la mujer encinta, la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, o sea, vienen reconociendo que hicieron mal, vienen reconociendo que tienen un problema. Y dice el Señor, yo los consolaré. Hay que buscar, hay que retornar a esa fuente de misericordia. Es triste cuando hay gente que se acerca, me dice, Padre, pues yo no tengo pecados, pero mejor pregúnteme usted. Le digo, pues ¿cómo voy a saber tu vida? No tengo el don de conocimiento para conocer tus pecados, ni lo quiero, imagínate, ¿para qué voy a estar viendo tus mugrosos pecados? Bendito sea Dios, está el Padre Che que todavía vive, tiene 94 años y ya consciente 100%, y a veces cuando ya no confiesa a la gente, pero pues uno tiene el privilegio de ser cura, va y se mete con él, y todavía a veces cuando voy a confesarme me dice, a ver, y este pecado hiciste y esto, sin decirle nada. Hasta da miedo, dices, no hombre, pues ve la mente, ve el corazón. Pero los que no tenemos ese don, yo no voy a adivinar tus pecados, pero tú tienes que reconocerlos para que pueda haber, ¿sí?, esa transformación. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi primogénito. Entonces, este planteamiento es muy interesante porque al final de cuentas, lo que hace el sacerdote, primero lo que tiene que hacer el sacerdote es reconocer sus propios problemas, sus pecados. El hecho de ser sacerdote no me hace ser santo por sí ni mejor que ustedes. Es maravilloso lo que dice la segunda lectura, porque el sacerdote se presenta como pecador y hace el sacrificio por sus pecados y los pecados del otro. El sacerdote entiende porque también comete faltas y dice el texto, te ruego, hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres. Yo fui escogido entre ustedes para ser sacerdote. No porque sea mejor, Dios me escogió, Él tendrá sus razones. Y Dios está escogiendo a este joven, Fray Sergio, para orar por él y para que sea fiel. Pero fíjense, dice, escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor ante Dios. Intervenir en favor de ellos ante Dios. ¿Qué es lo que hace el sacerdote en la misa? Intercede ¿ante quién? ¿Por quién? Por ustedes. También por mí, porque yo también tengo ese problema. Y tengo que dejar de culpar al mundo, tengo que dejar de culpar a mis fundadores, tengo que dejar de culpar a mi padre, tengo que dejar de culpar al que va manejando y se me cierra. Tengo que reconocer que tengo un problema. Pero también el sacerdote, por esa misma condición humana, le permite entender los problemas de los demás, no para juzgar, para orientar, para educar, para corregir, para guiar en ese proceso. Dice, él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. ¡Qué gran verdad! Yo soy pecador como ustedes. Y tengo muchos problemas, mis propias miserias, mis propios vicios.
Pero esto me permite entenderlos a ustedes cuando vengan a confesarse. No para juzgarlos. No tengan miedo del sacerdote. Puede tener cara de riñón compungido, puede ser regañón, pero él no te va a juzgar. Tú vas a acercarte a la misericordia y el sacerdote lo único que hace es intercede y ofrece el sacrificio por ustedes y da la absolución. Dice, por eso, así como debe de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. O sea, Cristo no llegó, se hace hombre y dice, yo soy sumo sacerdote. Él se ha ganado ese lugar a través de ese sacrificio que hace de su propia vida. Él carga todo el pecado, carga todos nuestros problemas, que es todo el pecado, y se ofrece como sacrificio al Padre. Y esto lo convierte en el sumo sacerdote, el único y verdadero sacerdote. Yo participo del sacerdocio de Cristo, no es mío, es de Cristo. Y por eso dice, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó el Padre. ¿Por qué se la otorgó? Porque Cristo se sacrificó para poder entregar a un pueblo puro, purificado, a través de su propio sacrificio. Es lo que hacemos en la misa. Los pecados, las miserias, las necesidades, en el sacrificio de la Santa Misa. Dice, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien se le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado Dios hoy. O como dice en otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Entonces, Jesucristo es el sacerdote que viene a reparar tus problemas. Y ha llamado a algunos, como ustedes, de entre ustedes, a seguir esa obra de ir ofreciendo el santo sacrificio en reparación por sus faltas y sus pecados. Ahora bien, esto es interesante porque en el Evangelio nos presenta precisamente una de las situaciones que es muy, muy importante entender. Es este hombre ciego llamado Bartimeo. Bar significa hijo de, entonces es hijo de Timeo. Así dice, en aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, o sea, hijo de Timeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Aquí hay que entender primer momento, Bartimeo probablemente sea o haya sido una persona de mucho dinero, de mucho reconocimiento, porque se conoce su ascendencia. Bartimeo, y cayó a lo más bajo, no solamente por la enfermedad, sino a mendigar, una situación que era mal vista, era vista como la maldición de Dios sobre ese que está enfermo y que está sin nada, porque una de las bendiciones que Dios prometió a Abraham, fue la descendencia y fue la tierra que emana leche y miel. Entonces un pobre o una persona indigente era vista como una persona maldita, una persona pecadora. El caso es que este hombre lo perdió todo, pero viene la parte importante. ¿Qué es lo que hace Bartimeo? Se humilla y empieza a gritar. O sea, una persona que está mal no lo dice, ¿sabes qué? Estoy mal, mejor me quedo calladito y me escapo para que nadie me vea. Él, en medio de todo mundo, él está en la calle pidiendo limosna. Tal vez no es muy notorio, pero oye que pasa Jesús y él empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Se está dando a notar como la persona pecadora, miserable, que él ha regado, que se ha alejado de Dios. Incluso hay personas que le dicen, cállate, no molestes. Una de las cosas importantes, cuando uno reconoce un pecado,
lo primero que te va a decir el mundo: no estás mal, cállate, eso no es verdad. Reconocer que estás mal quiere decir que a lo mejor le estás diciendo al mundo que estaba mal, y por eso te va a decir: cállate, no hables. Pero nosotros tenemos que hablar y decir: sí, yo estaba mal, soy un pecador, por eso necesito de Jesús, por eso le grito a Jesús: ayúdame, ayúdame. Habrá gente que te quiera callar. Y esto es triste, ¿eh? Hay sacerdotes que los quieren callar ustedes cuando quieren denunciar un pecado. ¿Saben por qué hace eso el sacerdote? Porque él está cometiendo el mismo pecado. Y si tú no lo dices, mejor no lo digas para que mi conciencia no se me remueva. Padre, es que no te preocupes, eso no es pecado. Tú dices: ¿qué? Ahí hay un serio problema. El sacerdote callando al pueblo decir: esto no es pecado. Yo no sé si han oído algún sacerdote que diga que el aborto no es pecado. Hay sacerdotes y obispos que están diciendo eso. Hay sacerdotes y obispos que están diciendo que no es malo la homosexualidad, que no es malo la eutanasia. Está diciendo: cállate. No estés diciendo que estás mal, no estés, porque eso no es malo. Lo interesante de Bartimeo, que con su humildad y su constancia sigue diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Veamos cómo desenlaza todo esto. Se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. ¿Cuántas veces has callado a alguien para que no diga que estás mal? No le digas a tu papá, no le digas a tu mamá, no le digas, déjalo así, ¿para qué lo dices? Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, para enfrentar cualquier problema, el primero es la humildad. Segundo, la constancia de estar pidiendo a Dios ayuda. O sea, la humildad, la pedir ayuda y la constancia para seguirlo haciendo. Porque muchas veces hay gente que al pedir pasa a exigir. Y hay una gran diferencia. Hay una anécdota muy dolorosa porque ese viejito lo atropellaron. Pero era un viejito hace algunos años que bajando aquí al bulevar, dando vuelta a mano derecha a un lado de la gasolinera de las Rendichicas para agarrar el Simón Bolívar y agarrar la vía rápida, había un viejito, dos viejitos. Uno de ellos, muy bello, te pedía siempre dinero. Si no le dabas, te bendecía. Decía: que Dios le bendiga. Y si le dabas, también te bendecía. El otro viejito, si no le dabas, te golpeaba el vidrio. Se enojaba porque no le dabas. Pobrecito, a ese lo atropellaron y falleció. Pero, ¿entiende la diferencia entre pedir y exigir? Eso es lo que hacemos. A Dios le pedimos, pero exigiéndole, creemos que le estamos pidiendo, pero le exigimos. ¿Por qué? Porque le decimos: Señor, cúrame, Señor, sáname, Señor, cambia esta situación. Y no me la da, me desespero, me enojo. O voy a buscar por otro lado la solución a lo que yo quiero que se solucione. No hay humildad, no hay paciencia, ni hay perseverancia. A veces, ¿cuál es la solución al problema? Y eso es lo que el mundo no quiere hacer. Cargar con el problema. Ahí es donde cuesta trabajo. ¿Quién va a querer estar enfermo? Nadie. Pero si tú le has pedido, sigue pidiendo. Por lo pronto, ¿qué tengo que hacer? Cargar el problema y seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero hay gente que tiene el problema y ya no hace nada. Se la pasa quejando, se la pasa lamentando, se la pasa enojado, se la pasa amargado. Hey, tú pide a Dios. Pero carga tu problema, quita esa cara de riñón compungido, guaracha aplastado, cucaracha fumigada, les digo, cara de huelefuchi, por no decir huelepedo.
Porque parece que siempre estás enojado. Parece que siempre estás molesto. Necesitamos aprender a enfrentar el problema con la paciencia en Dios y la confianza en Dios. Porque Dios les ha solucionado muchos problemas, pero no han tomado la actitud correcta. Entonces, fíjense lo que sucede más adelante. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te ama. ¿Quién dice que eran los mismos que lo estaban callando? Y dice: ay no, pues sabes que siempre sí, el Señor te llama. Esto va a suceder cuando venga el juicio. Tenías razón, ve con el Señor. Los mismos que estaban callando, tarde o temprano se van a dar cuenta de su error. Esperemos que sea temprano, porque ya es tarde cuando ya están condenados. Y esa va a ser un gran dolor. Esas almas que estuvieron callando la voz de Dios, en esas almas que quisieron hacer lo correcto o que quisieron arrepentirse, y tú dijiste, o el gobierno, y tú apoyaste que se callaran, que dijeran: eso no es malo. Pero bueno, viene esa parte. Dice: llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. Aquí viene la otra parte. Primera parte, humildad. Segunda parte, la pedir. Tercera parte, confianza. Y en esa confianza viene el cuarto, que es abandono de todas mis seguridades. Aquí viene cuando dice: el ciego tiró su manto, así como su tarjeta de identificación de la sociedad o del Sindicato Único de Ciegos. Abandonó, quitó su manto, y viene el otro, dio el paso en fe, porque dice que el ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie. Estaba ciego y confió porque Dios le estaba llamando. Es el paso en la fe. El paso en la fe es el conocimiento de quién es Dios, o en este caso Jesús. Segundo, la obediencia. Me está llamando, doy el brinco, camino. Y tercero, confío en Él. Qué difícil es la fe cuando no entendemos qué es confianza. Es dar el paso al vacío y decir: pues el Señor me va a proteger. Voy a confiar, voy a abandonarme, voy a cargar esa cruz y me confío en Él, que Él no me va a abandonar. Él da el brinco ciego y se acerca a Jesús. Viene aquí la gran pregunta: ¿qué quieres que haga? Le pregunta Jesús a Bartimeo. Hoy el Señor te pregunta a ti: Hugo, ¿qué quieres que haga por ti? Dulce, ella está dormida. ¿Qué quieres que haga por ti? Piénsalo bien. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué le dirías? ¿Qué le pedirías? ¿Cuántos tienen problemas de salud? Señor, sáname. ¿Cuántos tienen problemas con su pareja? Señor, soluciona este problema. ¿Cuántos tienen problemas? Señor, que me saque la lotería. ¿Cuántos tienen problemas con su suegra? Que se muera mi suegra. Al pecado, no sean mal pensados. Que el Señor te está preguntando hoy a ti en lo individual: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le contestarías? Si a mí me preguntan, que no me han preguntado, pero pues ya se los voy a decir, yo le diría lo mismo que dijo Bartimeo: que vea. ¿Qué? Pues que no ve, Padre. No quiero ver con estos ojos, quiero ver con los ojos de fe, ver cuáles son mis problemas. No quiero desperdiciar que me arregle la vida, que me sane de un problema. No es que sea malo pedir eso, qué bueno que lo pidan, pero yo prefiero ver lo que tengo que hacer para poder seguirlo. El ciego le dice: Señor, que vea. Y el Señor le permitió ver. ¿Y cuál fue la actitud de Bartimeo? Lo siguió. Lo dice así el texto. Dice:
El ciego le contestó: Maestro, ¿qué pueda ver? Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. ¿Tú qué? ¿Cuáles son los 3 pasos de la fe? ¡Ay, qué bien! Ya se los aprendieron. Ya. Primer paso, conocimiento. ¿De quién? De Dios. Segundo paso, obediencia a lo que Dios me pide. Tercer paso, confianza. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Tu conocimiento de mí, tu obediencia a mí y tu confianza en mí te ha salvado. No solamente le cura la enfermedad, le da la salvación. No solamente le da la sanación, le da la salvación. Y viene aquí la parte importante de lo que hace Jesús, de lo que hace Bartimeo. Dice, lo siguió, se levantó y lo siguió. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado y tú todavía no lo sigues? No confías en Él. ¿Por qué? Porque no has aprendido a ver cuáles son los problemas. Por eso hoy la palabra de Dios te pregunta: ¿qué quieres que Dios haga por ti? Yo contesto eso, yo no sé ustedes. Pero entre más te acercas a Dios, más miserias vas a ver. Si tú estás en la oscuridad y allá hay un foco lejano, no alcanzas a verte, pero en la medida en que tú te vas acercando al foco, empiezas a poder ver tus manos. Yo digo de broma, imagínate que en la mañana te levantas para no despertar a quien está ahí, te vestes con la luz apagada, ya te terminas, te arreglas y sales. Y te das cuenta cuando sales a la luz que te pusiste el traje de Superman. ¿Cuál es el traje de Superman? Los calzones arriba de los pantalones. ¿Por qué? Porque no viste. Entre más te acercas a Dios, más calzones equivocados vas a ver. O sea, te vas a ir dando cuenta de más y más problemas que tienes que trabajar. Pareciera contradictorio porque dices, oye, pues si entre más me acerco a Dios, más problemas salen. Eso es bueno. Si no, vas a ser como el paciente que se está muriendo. Ve al doctor, no, porque me va a decir que estoy enfermo. Hay gente así. Bueno, por eso el Señor te invita y te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Si tú le aceptas y tú le dices, ¿quieres ver? Prepárate, porque seguirás viendo problema tras problema. Vas a dejar de ver al otro como la causa del problema. ¿El otro te va a hacer enojar? Sí, pero como yo respondo es mi problema, no el problema del otro. Hasta que no lo veamos así, seguiremos ciegos y no podremos hacer ni vivir en la voluntad de Dios. Por eso termino con el Salmo. No se les olvide esta parte. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor, y sigue haciéndolo. No culpemos más a papá y a mamá, no culpemos más a la pareja, ni siquiera al gobierno. Lo que nosotros hagamos depende de que sepamos enfrentar los problemas. Algunos provocados por nosotros, otros provocados por otros, pero la manera como yo responda, esa es mi respuesta, iluminado por la gracia de Dios y confiado, abandonado en esa fe en Dios, que es conozco a Dios, obedezco a Dios, confío en Dios. Por eso soy capaz de dar el brinco como Bartimeo. Y cuando el Señor me concede muchas de las cosas que me ha dado, era para que yo lo siguiera. Pero hoy todavía, después de todo lo que Dios te ha dado, todavía no hemos aprendido a seguirlo. Vamos a hacer un momento de silencio. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado
y predicado. Hagamos juntos esta oración, ustedes en su interior, al cerrar sus ojos. Vamos a presentarle a Dios nuestros problemas. No solamente son problemas de salud, problemas económicos. Esos son secundarios, porque el principal problema es tu pecado, tu soberbia. El hacer tu vida sin Dios, sin agradarlo a Él, sin ver todo lo que Él ha hecho por ti y sigue haciendo, y que todavía tú le exiges, tú le chantajeas, tú te enojas, o tú lo buscas solamente cuando lo necesitas. Entrégale a Dios esa ceguera, y que puedas decir como Pedro, después de ver el milagro de los peces, de esa pesca milagrosa, después de que Pedro había trabajado toda la noche y no pescó nada, y después de que Jesús se subió a la barca y la utilizó la barca para predicar, y al terminar le dijo a Pedro, vamos mar adentro y pesca. Y Pedro le dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche, pero confiado en ti, echaré las redes. Y hubo una gran pesca. Lo primero que hizo Pedro fue decirle, apártate de mí, que soy un pecador. Los milagros, las bendiciones, lo que Dios nos concede, es para que tú veas, para que veamos que no estamos a la altura de todo lo que Él nos da, que no estamos libres de pecado, y que ese milagro, esa bendición que te ha dado, es para que descubras cuánto te ama y cuánto te falta por amarlo. Deja que el Señor te abra el entendimiento y te permita ver eso que te viene angustiando, ese odio que has guardado, esa tristeza, ese dolor. Son un problema. ¿Y tú crees que se soluciona cambiando, pidiéndole a Dios que cambie la situación? Puede hacerlo y lo ha hecho. Pero el problema es, ¿cómo estás tú respondiendo a esa realidad? ¿Has evangelizado a esas personas? ¿Les has llevado a Dios? Simplemente tú estás con Dios como para poderlo hacer. ¿O siempre quieres que Dios lo arregle o que lo arreglen otros? Pidamos con humildad a Dios que podamos ver cómo me comporto con mis seres queridos. No cómo ellos se comportan, cómo me comporto yo con mi pareja, con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, con mi nuera, yerno, nietos, con mis cuñadas, con cuños y todo. ¿Cómo me comporto? Te sacan el tapón y por eso gritas, criticas, juzgas, mientes, hablas mal. ¿Cuántos tenemos vicios y no los hemos querido reconocer? Yo no tengo problema para dejar de tomar. Yo no tengo problema para dejar de fumar o de drogarme. Yo no tengo problema con el internet, ni los juegos de video, ni el celular. Yo no tengo problema. Y esa es la negación. Es el no querer ver, el presentar una hoja en blanco diciendo no hay problema, cuando te ocupa quién sabe cuántas horas al día estar en eso. Te roba tiempo, te roba la paz. Te roba esa intimidad con Dios e incluso con tu familia, porque estás en la casa, estás y ahí, en medio de todos, distraído. Yo me acuso de eso, a veces estamos en el comedor y yo ahí con el celular, tengo ese problema, lo reconozco.
Estoy trabajando en él. Pero tenemos que abrir los ojos. Dios nos tiene. Pidámosle a Dios que nos abra esos ojos, que podamos ver. Que no seamos ciegos y sordos ante esta condición que el mundo quiere imponer. Y que no importa que sea un padrecito o un obispo el que lo diga, eso está mal. Y no podemos ser cómplices, denunciar, o al menos decir, no estoy de acuerdo, yo no participo en ello. ¿Cuántos de ustedes tienen el problema de la salud? O más bien de la enfermedad. Y han buscado miles de formas, médicos, tratamientos naturales y nada. Pues carga el problema. Si no lo cargas, te amargas. Y amargas a otros. Y cargarlo significa darle un sentido, darle un uso a ese dolor, a esa enfermedad. Unirla a la de Cristo, mientras el Señor decida cuándo me sano o si es que me voy a sanar, pero le encuentro un sentido, lo cargo, lo utilizo, lo llevo a cabo. ¿Cuántos tenemos el problema del resentimiento, del odio? Perdona, abre tu corazón, perdona en el nombre de Jesús a tus padres. Perdona en el nombre de Jesús a tus hermanos. Perdona en el nombre de Jesús a tus abuelos, tíos y primos. Perdona en el nombre de Jesús a esos amigos y enemigos. A esas personas que abiertamente te hicieron un daño. Perdona a tus compañeros de escuela y del trabajo por todo lo que te han complicado la vida. Perdona a esas personas en esas relaciones de noviazgo que te usaron, que te llevaron a la intimidad, pero no al verdadero amor. Perdona a tu pareja si te ha traicionado, si te ha fallado, si te ha culpado de los problemas. Perdona a tus hijos si te han decepcionado, si te han abandonado. Pero sobre todo, perdónate a ti mismo. En el nombre de Jesús, libérate y pide perdón. Los que puedan en su momento confesarse, libérense. Pidan perdón a sus padres, a sus hermanos, abuelos, tíos, primos, amigos, enemigos, compañeros, pareja, familia actual. Pídanles perdón, porque no han estado a la altura, porque han enfrentado esas situaciones desde la ceguera. Y es más fácil gritar, es más fácil culpar, es más fácil maltratar y juzgar que enfrentarlo con humildad y pedirle a Dios la sabiduría y la fuerza para enfrentar ese problema. Hoy el Señor, como al ciego Bartimeo, te pregunta, ¿qué quieres hacer? Señor, que yo te vea, que yo te conozca, que yo te ame, para que yo pueda ver con humildad lo que yo he hecho mal, lo que estoy haciendo mal. Y ahora, Señor, te presentamos esta enfermedad física. Se ha convertido en un problema porque me ha amargado, me la paso renegando, criticando, juzgando, renegando. Señor, yo quiero estar sano, quiero estar libre de este cáncer, de esta enfermedad crónico-degenerativa, de este problema de dolor, problemas en mi sistema nervioso, problemas en mis órganos de los sentidos, problemas en mi aparato respiratorio, mi aparato circulatorio, en mi aparato osteomuscular, en mi aparato digestivo, en mi aparato génito-urinario, en mi piel, en mis glándulas y hormonas, en mi sistema de defensa. Señor, cada célula, cada tejido, cada órgano, aparato o sistema que está dañado,
que así como el ciego que no podía ver, hoy, Señor, me presento ante ti con estas enfermedades. Sáname, Señor. Libérame de todo esto y ayúdame a saber cargar lo que tenga que cargar, porque confío en ti y me abandono en ti. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Glorificado seas. Pongan sus manos en su corazón. Padre del cielo, tú me has llamado como sacerdote tuyo en medio de este pueblo. Me has sacado de donde yo vivía, de donde yo trabajaba, de mis planes y proyectos, para bendecir a tu pueblo, para enseñarle tu amor, para llevarlos a la conversión y a la santificación. Y hoy, Señor, para bendecirlos y sanarlos en tu nombre, para darles esta palabra que da vida, esta palabra que transforma, para que tengan este encuentro personal contigo. Y a partir de ahora, Señor, sanados y liberados de esa ceguera espiritual y de esas enfermedades físicas, te sigan, Señor, como Bartimeo. Que a partir de ahora, Señor, ellos también puedan enseñar a otros a descubrir esta luz, esta verdad, y seamos instrumentos tuyos para la bendición y la santificación y sobre todo la salvación de las almas que tú nos has encomendado. Bendigo y santifico a este pueblo, y también cualquier ataque de Satanás lo reprendo, lo ato, lo amordazo y lo mando a tus pies, todo espíritu inmundo, todo demonio, toda opresión, obsesión o perturbación o infestación, todo ataque por medio de brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, ouija, masonería, gnosticismo, adivinación, premonición, todo acto opuesto a ti, opuesto a la salvación y opuesto a tu divina voluntad, sea reprendido y atado, amordazado y mandado a los pies de Jesús, para que no tengan más poder sobre estos hijos tuyos, a los cuales bendigo, cubro con tu sangre preciosa y los protejo con el manto precioso de María Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.